Listo. Pues buen día a todos. Estamos en esta reunión que ahora es una reunión mensual que tenemos de este grupo de transdisciplinario de estudios de bienestar. El día de hoy tenemos dos presentaciones temáticas y vamos a iniciar con ellas. Rápidamente les comento la dinámica. La idea es presentar 20 minutos nuestro trabajo, una exposición y posteriormente pasar a una ronda de preguntas y de comentarios con respecto a nuestras presentaciones de 10 minutos. Entonces vamos a tener esos 20 minutos y después pasamos a 10 minutos de preguntas. La idea es estar revisando un poco, o bueno, yo el día de hoy estaré moderando la sesión, entonces mi tarea va a ser un poco orientar justamente algunas preguntas sobre el ámbito de la obra que también está presente, ¿no? Este libro de calidad de vida que estamos llevando a cabo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, por favor, Iván, si puedes compartirnos y te cedo la palabra. Bueno, pues buenas tardes otra vez a todos. Primero que nada agradecerles por la invitación, agradecerle al grupo transdisciplinario, pero particularmente a Roberto Castellanos, que veo que creo que no anda por aquí todavía. Yo con Roberto he coincidido en otros proyectos de bienestar subjetivo, estudios de calidad de vida. Entonces es un gusto para mí volver a participar en un tema que me apasiona desde hace algunos años. Eh, yo no estuve en las presentaciones anteriores, entonces seguramente no me conocen. Me presento rápidamente. Iván Martínez Bravo, de formación soy economista. La maestría y el doctorado fueron en ciencia política. Y bueno, para hacerlo de manera muy sintética, yo llevo más o menos unos 10 años trabajando de lleno con el tema de bienestar subjetivo, distintos proyectos, distintas iniciativas, hay publicaciones. Casi todos ellos han sido colaborando con Mariano Rojas, de quien probablemente ustedes han escuchado hablar. Y en el marco de alguno de esos proyectos hemos coincidido también con Roberto. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Y si quieren, le entramos de lleno ya con mi presentación. No sé si ya se ve ahí. Sí, ya se ve. Sí, se ve. Sí, ¿verdad? Disculpen un poquito por la iluminación, también yo no puedo ver aquí bien, tengo la luz que me pega acá y creo que tampoco me pueden ver bien ustedes. Pero bueno, a ver, arranco. Lo que yo voy a presentar es una propuesta metodológica para medir la polarización política. Es una forma de medir la polarización política en una dimensión afectiva o emocional. Eh, digamos, la polarización política tiene un componente afectivo importante que ha sido reconocido no solo por la academia, ¿no? Sino también por los medios de comunicación y por supuesto por los políticos, ¿no? Las campañas negativas y concretamente las campañas de miedo, pues son la prueba de ello, ¿no? La comunicación política ha sabido explotar este componente afectivo inherente a la polarización. Sin embargo, a pesar de que tenemos una idea o digamos, intuición de que las emociones y las experiencias afectivas pues juegan un papel importante en la polarización, a la hora de medir la polarización política pocas veces se toma en cuenta este componente afectivo o emocional, ¿no? Y los que sí lo han hecho, quienes sí lo han tomado en cuenta, sobre todo la Academia Estadounidense, me parece a mí que lo han hecho de una manera más bien ambigua, como mostraré dentro de algunos minutos. Y bueno, yo utilizo el caso mexicano para desarrollar este instrumento, esta medida, pero como comento al final de la presentación, es un instrumento que puede aplicarse fácilmente, adaptándolo un poquito a cualquier democracia polarizada que cumpla, digamos, ciertas características, ¿no? A ver, paso a la siguiente diapositiva. Un poco de contexto, me voy a ir un poquito rápido. Esto yo lo he presentado en otros auditorios, entonces no entiendo que aquí conocemos bien el contexto mexicano por el título del libro y eso, pero igual lo rápido, ¿no? Digamos, desde hace ya algunos años la rivalidad y el conflicto político en México no se determina tanto por divisiones partidistas, o al menos no como antes, ¿no? Digamos,
en los últimos años el principal clivaje político en México se ha definido por los seguidores y los detractores del presidente López Obrador y su movimiento, la 4T, ¿no? Desde hace tiempo, insisto, digamos, la polarización se da sobre todo en estos términos y no tanto en términos partidistas. De manera que los pro-AMLO, por llamarlos de un modo, y los anti-AMLO, se volvieron los dos grandes grupos confrontados en la política mexicana. Pero incluso desde antes de que AMLO fuera presidente o llegara a la presidencia, comenzó a hacerse notorio que la rivalidad entre estos dos grupos tenía digamos, una carga emocional fuerte, ¿no? Después este componente afectivo se hizo pues mucho más evidente en todos lados con el auge de las redes sociales, ¿no? Particularmente Twitter o X, creo que se llama ahora, donde, bueno, ahí abundan ejemplos del odio, del desprecio que se tienen estos grupos, ¿no? Aquí presento, digamos, algunas imágenes de distintas marchas en las que simpatizantes del presidente se enfrentan con opositores y algunos ejemplos de lo que ellos declaran, ¿no? Me voy rápido. La señora esta de arriba de la derecha es opositora, llama ignorantes a los seguidores, digamos, y nos advierte que el presidente va a convertir a México en Venezuela. Abajo, por el contrario, el joven joven de lentes como que acusa a los opositores de ser antidemocráticos. Los videos están en YouTube, de ser antidemocráticos, y dice literalmente que le enoja verlos pisotear la democracia, como dice él, exigiendo la renuncia del presidente que ha tenido más votos en la historia del país. Bueno, eso fue antes de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y luego del lado izquierdo presento un par de imágenes de una confrontación física violenta. El hombre fornido ese de gorra es un detractor del presidente, golpea al otro hombre que, pues, de más años, un simpatizante, le rompe la nariz ahí, la cara le queda ahí hecho digamos, un caos de sangre. Eso evidentemente no lo muestro. Pero bueno, y ni qué decir, no sé si algunos de ustedes alguna vez hayan presenciado alguna marcha de estas, y han participado, visto videos. Digamos, los insultos que se hacen unos a otros en estas manifestaciones son insultos que revelan una carga emocional fuerte, ¿no? Decía antes yo que los académicos han buscado estudiar, digamos, empíricamente este componente afectivo de la polarización. Hay toda una literatura estadounidense sobre affective polarization, probablemente la conozcan los politólogos aquí, o polarización afectiva. Sin embargo, me parece a mí que ellos han identificado de una manera más bien intuitiva, diría yo, pues la existencia de este componente afectivo de la polarización, ¿no? Ellos acuñaron el término affective polarization y lo definieron, como viene ahí, ¿no? Perdón, lo definieron como la tendencia de las personas que se identifican con un partido a ver a los seguidores del partido rival de forma negativa y a los seguidores de su partido de forma positiva. Cuando uno ve esta definición, digamos, uno puede pensar en muchas cosas, ¿no? Muchas cosas caben ahí. En otras palabras, la definición abre espacio a la interpretación, ¿no? Es ambigua. Esa es mi crítica principal a esta literatura. Ahora, esta ambigüedad se tradujo naturalmente en reactivos de encuesta muy distintos, ¿no? Vamos a ver algunos. El termómetro de los sentimientos, que es por mucho la medida de polarización afectiva más utilizada en la academia. Recordemos, se desarrolló en Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos el sistema partidista es esencialmente bipartidista, republicanos, demócratas. Entonces a los encuestados, sí, a los encuestados, a los entrevistados, se les pide que califiquen a los simpatizantes de ambos partidos y a veces a los partidos en particular, en una escala que va de 0 a 10, ¿no? Donde 0, como pueden ver ustedes ahí, es muy frío y 100 es muy caliente. Luego ya calculan la polarización afectiva, pues simplemente como una resta, ¿no? La diferencia entre la calificación que la persona le da a su partido y la que le da al partido contrario. Insisto, a mí la medida me parece ambigua. Qué tanto frío, qué tanto calor siente la persona por los partidos. Aquí lo que yo argumento es que pues no sabemos qué estados afectivos se están midiendo. Es más, ni siquiera sabemos si la persona, digamos, en efecto está operando en una dimensión afectiva, emocional cuando responde a esto. Podríamos asumirlo, pero hasta ahí, ¿no? Luego están otras medidas que yo llamo medidas evaluativas.
porque se basan en la evaluación que el entrevistado, que el encuestado hace, digamos, de los simpatizantes del partido contrario. Por ejemplo, si los considera inteligentes, de mente abierta, honestos y generosos, o por el contrario, si cree que son hipócritas, de mente cerrada o egoístas, ¿no? Malvados también dice ahí. Esto es enteramente evaluativo, insisto, son evaluaciones que el entrevistado hace de otras personas y no mediciones de los afectos o emociones del entrevistado. Digamos, con esto no se mide la experiencia afectiva que un objeto o un sujeto político desencadena en el entrevistado, en el ciudadano, ¿no? Y bueno, ya ni qué decir de la revoltura ahí de evaluaciones que le están pidiendo. Se le pide al entrevistado que evalúe, digamos, tanto atributos morales, podemos ver ahí honestidad, hipocresía, maldad, como atributos cognitivos, ¿no? Inteligencia, apertura de mente, esa razón de mente. Entonces, la experiencia afectiva del encuestado queda fuera de la medición, ¿no? Luego están estas otras medidas de distancia social que buscan capturar, digamos, el grado en que los individuos se sienten cómodos interactuando con la gente. Aquí no lo veo, déjenme mover esto tantito. En otros escenarios. Por ejemplo, dice ahí qué tan cómodo se siente, esa es la palabra, cómodo, qué tan cómodo se siente usted teniendo un amigo que es simpatizante del partido opositor, ¿no? O contrario al suyo. Qué tan cómodo se siente teniendo vecinos que apoyan al partido contrario. Y esto está interesante también, qué tan cómodo se siente usted con que su hijo se case o su hija con un simpatizante del partido contrario, ¿no? Pero además, yo identifico, déjenme moverle aquí, digamos, yo identifico otro descuido considerable que han tenido los estudiosos de la polarización afectiva, y es la brecha que hay entre las emociones o experiencias afectivas de la ciudadanía que le preocupan a la academia y las formas suavizadas, llamo yo, de medirlas, ¿no? Veamos el vocabulario que se utiliza en la literatura sobre polarización afectiva. Pueden ver ahí ustedes que los conceptos son, digamos, cargados, ¿no? Utilizan términos fuertes, hablan de odio, de desprecio, de aborrecimiento entre los rivales políticos, ¿no? Señalan ahí, por ejemplo, la deshumanización, la incivilidad de este lado, el rencor que se tienen unos a otros, ¿no? El resentimiento, ¿no? Denuncian el resentimiento. Dice ahí una hostilidad en aumento, ¿no? Incluso uno de los artículos más influyentes sobre polarización afectiva es explícito al respecto, ¿no? Probablemente el artículo más influyente. Es explícito en el título al referirse al desprecio o aborrecimiento que hay entre los rivales políticos de una sociedad polarizada. En pocas palabras, la literatura habla de conflictos intensos caracterizados por, digamos, emociones negativas fuertes como odio, desprecio y rencor, ¿no? Sin embargo, las mediciones que utilizan no parecen capturar este apasionamiento, ¿no? Este fervor, le digo yo, esta intensidad emocional. Al contrario, preguntan por calor y frío, usan términos, diría yo, diluidos o descafeinados, ¿no? Es decir, hay una brecha entre esta noción de la polarización política y las medidas ambiguas y suavizadas que utilizan, medidas que no indagan explícitamente la experiencia afectiva del encuestado. Por mi parte, yo lo que busqué fue diseñar una medida de la polarización que explorara, digamos, de forma explícita la experiencia afectiva del ciudadano a partir del clivaje político polarizante más relevante en México actualmente, ¿no? O al menos hasta hace algunos años, ¿no? Ahora me parece, insisto, me parece que es una medida, esto es importante decirlo, sencilla y entendible para cualquier persona, para cualquier ciudadano, y es la siguiente, ¿no? La llamé yo ahí la escala de odio, adoración a AMLO, y dice así: el presidente despierta distintas emociones, algunos lo adoran, otros lo odian. Si usted tuviera que ubicarse, déjenme mover las imágenes aquí, ubicarse en una escala que va del odio a López Obrador en el 0, a la adoración a López Obrador en el 10, ¿en dónde se ubicaría usted? Y bueno, ahí se le presenta una tarjeta con la escala de respuestas al entrevistado. Este reactivo, como pueden ver ustedes ahí, yo lo llamé escala de odio, adoración a AMLO.
fue incluido en una encuesta de campo, es decir, una encuesta face to face representativa a nivel nacional en noviembre de 2021. Enseguida presento los resultados, pero antes me gustaría insistir en que, a diferencia de las medidas presentadas anteriormente, las tradicionales para medir polarización afectiva, el reactivo pregunta de forma explícita por dos emociones o estados afectivos, llamémoslo, específicos y opuestos que la ciudadanía experimenta hacia un sujeto político polarizante, ¿no? Que son el odio y la adoración. Esta es la distribución nacional de la escala. Acá resalto los puntos más importantes. En el centro de la distribución, como pueden ver ahí, al que yo llamo nivel neutral, en esta dimensión afectiva, se ubica 31% de los mexicanos, o al menos a finales de 2021. Digamos, una tercera parte de la población reporta no adorar ni odiar al presidente, ¿no? Esta cifra parecería alta, sin embargo, los politólogos aquí que seguramente conocen la escala izquierda-derecha, pues resulta no ser tan alta cuando se compara con esa medida de polarización que es ampliamente utilizada en América Latina, ¿no? Ahora, si comparamos, digamos, el bloque que odia al presidente en algún grado, es decir, los niveles 0 a 4, con el bloque que lo adora o que reporta adorarlo en alguna medida, niveles 6 a 10, pues este último es más del doble, ¿no? Como se puede ver ahí, 49% contra 20%. La cifra es importante, digamos, no es una cosa insignificante, ¿no? Mientras solo una quinta parte de la sociedad reporta sentir algún grado de odio hacia el presidente, prácticamente la mitad reporta, pues, adorarlo en algún grado, ¿no? Más aún, ¿no? El nivel extremo, pueden ver ustedes ahí, el 10, la máxima adoración, pues tiene la segunda concentración más alta en la distribución, ¿no? Después del nivel central. En pocas palabras, lo que se puede ver aquí es que hay un desbalance o un sesgo en la distribución a favor del presidente, ¿no? Ahora, este sesgo en la distribución de la escala coincide con otro tipo de información, como la aprobación presidencial, por ejemplo, el partidismo o la preferencia de candidatos. En otras palabras, digamos, el lado que se asocia al presidente reúne a más individuos que el lado que se asocia a la oposición. Aquí pongo, por ejemplo, una gráfica, la de la derecha, que presenta información sobre la revocación de mandato de acuerdo con distintas casas encuestadoras, o sea, eso lo levantaron otros, y fue muy cercana fue apenas 3 meses después de que levantamos nosotros la escala de odio-adoración. Y pues como pueden ver ahí ustedes, según las tres casas encuestadoras, los individuos que dijeron que votarían porque AMLO siguiera en la presidencia, pues son más del doble de los que reportaron que votarían porque se le revoque el mandato, ¿no? Un patrón similar ocurre con la escala de odio-adoración de este lado de la izquierda. Aquellos que dicen adorar al presidente en alguna medida son más del doble de los que declaran, digamos, odiarlo en algún grado. No incluí aquí la gráfica, pero si examinamos información de evaluación presidencial para ese año, digamos, los patrones se repiten. ¿Por qué presento esto? Estas coincidencias, digamos, con otros indicadores políticos son importantes porque pues, sugieren fuertemente que la escala captura la realidad política, ¿no? Ahora, ante estos resultados que, digamos, nos parecieron interesantes, el instrumento se volvió a incluir en una encuesta de campo representativa a nivel nacional al año siguiente, finales del 2022, octubre, noviembre de 2022. Y estos son los resultados, ¿no? Las distribuciones, como ustedes pueden ver ahí, son extremadamente similares. Parece haber algunos ajustes menores, una menor proporción de neutrales y una mayor concentración en el bloque que adora a AMLO, pero los cambios son pequeños, no son estadísticamente significativos. En cambio, sí pueden ver ustedes ahí que la forma de la distribución se mantiene igual de un año al otro. Digamos, para probar esto, corrí dos pruebas para ver si las distribuciones son iguales. El test Kolmogorov-Smirnov. Ese es útil porque es sensible a diferencias tanto en la ubicación, location le llaman en estadística, que es básicamente algo así como el valor esperado, como en la forma de la distribución, ¿no?
Sin embargo, este es un test o una prueba más recomendada para variables continuas. Por lo tanto, también realicé la otra prueba, la Mann-Whitney, que pueden ver ustedes ahí. Y este es particularmente útil para la escala de odio-adoración porque es un test diseñado para datos que no tienen una distribución normal, ¿no? Y evidentemente la escala de odio-adoración no se distribuye normalmente. En cualquier caso, digamos, ambas pruebas arrojan valores P superiores al 0.05, ya metiéndonos con cosas más técnicas, pues indicando que la hipótesis nula de igualdad de distribuciones no se rechaza, ¿no? En pocas palabras, digamos, hay evidencia estadísticamente significativa de que las distribuciones son iguales en ambos años, de que hay consistencia, reliability, le llaman los estadísticos. Ahora, me gustaría concluir señalando, digamos, si bien el reactivo es particularmente útil para contextos fuertemente personalizados, como el caso mexicano con el presidente López Obrador, no es exclusivo para esos casos, ¿no? Sino que puede adaptarse fácilmente para partidos, alianzas políticas, simpatizantes. Y más aún, uno puede ir, digamos, más allá de esta dimensión emocional específica que yo estoy proponiendo e incorporar otros estados afectivos, como por ejemplo el miedo y la tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, medir, digamos, el miedo, la tranquilidad que ciertos actores políticos inspiran en el electorado, ¿no? ¿Qué tanto miedo o tranquilidad inspira Vladimir Putin, por ejemplo? ¿O qué tanto miedo o tranquilidad inspira Donald Trump, ¿no? Ahora, digamos, en resumen, los resultados sugieren que la escala de odio-adoración es una medida consistente de la polarización afectiva, mide de forma explícita, lo que no hacen las otras medidas, la experiencia afectiva de los individuos inducida por un objeto político polarizante, y busca reducir la brecha de ambigüedad y suavidad de los reactivos, pues digamos, típicamente utilizados para medir la polarización afectiva, ¿no? Y creo que sería todo. Un poco la bibliografía que utilicé. Muchas gracias, Iván. Excelente presentación y muy en tiempo. Muchas gracias, se agradece eso. Bueno, pues vamos a pasar a una ronda de preguntas, de comentarios. Sí, yo tengo algunas anotaciones, pero antes de eso me gustaría ver si hay alguien que tenga algún planteamiento para Iván que quisiera externárselo. Ahí está. Vía Delfino, levantar primero la mano y luego vía Enrique, que ahí está formada en la parte de trabajo, ¿cómo se llama? De aquí de Zoom. Entonces, le doy la palabra a Delfino y pasamos con Enrique, ¿vale? ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Bien. Bien, Bien. perfecto, gracias. Oye, pues muy interesante, Iván, me pareció no había escuchado esta parte de estudios de polarización y como tú dices, tanto en el ambiente mexicano como ahora en el estadounidense, se empieza a Creo Creo que que yo lo perdí. sí, se nos fue Delfino. Bueno, no, creo que sí se comentar. fue, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, Delfino, te fuiste por un momento. Ah, debe ser mi internet, entonces, ¿qué hago? Tal Ah, vez Mira, ayude a ahorita, apagar la cámara. en la sí, cámara, a ver, la voy a quitar a ver si sí mejora. Ódialo, ¿Eh? Delfino, ódialo. A ver, a ver si así vamos mejor. adelante. Entonces, decía yo que el tema me parece interesante porque yo lo he sufrido tanto personalmente como lo he vivido también en México y en Estados Unidos. Mi hija vive allá y la visito y ya vengo de una visita corta que hice este junio y sentí ese aspecto de polarización allá en las elecciones con Trump y acá con el ambiente que se suscitó en todo el sexenio de AMLO, ¿no? Y incluso digo, hasta lo sentí personalmente, ya no los veo.
¿Sí, se escucha mi plática Sí, o está defino, adelante. interrumpida? ¿Te escuchas bien? Se interrumpe. Este, que pase otro y voy a buscar una conexión mejor. Mejor que pase otro. Gracias, Delfino. Enrique, entonces, puedes tomar la palabra, por favor. Muchas gracias. Iván, muchas felicidades por tu trabajo, muy pertinente y muy necesario. eh, Hoy en día que todos vivimos y algunos sufrimos la polarización que estamos viviendo como país y sí, como mundo, ¿no? Porque es un fenómeno no únicamente de México. Tengo una pregunta metodológica y otra pregunta general. La pregunta metodológica, eh, ¿puedes por favor repetir? Me perdí o no escuché. ¿Por qué el número 5 en tu escala aparece de esa manera? ¿Es por los indistintos? ¿No? Porque si no lo odio, si no lo amo, si no lo rechazo totalmente o si lo quiero, ¿esos aparecen en medio de la escala? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, de una vez ya que tengo la voz, es, eh, ¿este estudio ya está publicado o lo estás escribiendo? ¿Lo vas a publicar? ¿En qué estatus se encuentra el estudio? Gracias, Iván. Sí, muchas gracias por las preguntas. Creo que me fui un poquito rápido, ¿no? Antes lo he presentado y siempre me paso de 20 minutos. Ahorita me fui rápido y sí, probablemente algunas cosas no quedaron muy claras. No sé, aquí sí valdría que vuelva a proyectar esa. ¿Cómo le hago aquí? A ver, permítanme tantito. Ya la estamos viendo, la 12. Ujú. La 12. Sí, creo que la Bueno, estamos, mm, mm, o desde mm. la 8 la estamos viendo, desde la 8 aparece. Es la 8, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Bueno, sí, bueno, digamos, la escala es, digamos, luché, o bueno, no luché, abogué porque la escala fuera una escala impar, es decir, que tuviera un valor central. Si ustedes han revisado las escalas de polarización o de ideología, por ejemplo, izquierda-derecha, todo este tipo de escalas, la mayoría son escalas que van del 1 al 10, ¿no? Entonces terminan siendo escalas par. Cuando uno estudia la polarización, yo argumento que es un poco difícil saber porque la polarización se define como qué tanto te alejas del centro, ¿no? Tiene un entendimiento estático y un entendimiento dinámico. El entendimiento estático, digo yo, es qué tan alejado estás en un momento particular del tiempo, una sociedad. Y el entendimiento dinámico es qué tanto se está polarizando, se están moviendo los polos hacia el centro o se están yendo más hacia los extremos, ¿no? Entonces, para poder medir eso, yo argumento que es necesario un nivel central. Entonces, esta escala va de 0 a 10, 11 niveles. El nivel 5 es el nivel central. Ahí cuando se presentó la escala de ¿cómo se dice? Se me fue la tarjeta con la escala de respuestas, pues se puso ahí, creo que aquí viene como una diferenciación visual para que el encuestado viera que era el nivel del centro, ¿no? Porque digamos, nosotros que nos dedicamos a la academia estamos como que muy metidos en esto, pensamos en estos temas, pero digamos la gente de a pie, la gente que anda, muchísima gente indiferente, ¿no? Prefiere ubicarse en el centro, cuando tú le presentas una escala de estas. Y sin embargo, si la escala no tiene un centro, los obligas, digamos, un poco falsamente a ubicarse en alguno de los dos polos. Entonces sí, Enrique, el nivel 5 es el nivel central, pero yo no le quise llamar central porque no alude al centro político, ¿no? No sabemos esta gente en términos políticos que si está en el centro. Por eso le llamo yo nivel neutral de la escala, ¿no? Es el nivel que está en medio. Muy claro, Me gracias. parece, me parece que ¿quién es LAPO? El latinobarómetro no es LAPO. No sé, hay alguien por ahí que sí hace la escala de 0 a 10, la izquierda-derecha, que es la que siempre se levanta. Mm. Y entonces ahí sí hay una comparación directa con la mía en cuanto a los niveles. Y puedes ver que esa escala izquierda-derecha que se utiliza mucho para medir la polarización, le llaman polarización ideológica sobre todo, este,
pues no capta tanta polarización como capta esta escala, y sobre todo esa es una escala más bien con una distribución normalizada, ¿no? Lo que no captura la realidad política en México, ¿no? Hay una fuerte, una proporción importante de la ciudadanía está a favor del presidente desde hace ya algunos años, o de todo lo que se asocie con el presidente, y en cambio los que están a favor de la oposición o de lo que se asocia en contra del presidente, pues son la minoría, ¿no? Esta es la ventaja de esta escala, que sí lo logra capturar, tanto en el 2021 como en el 2022. Por lo tanto, insisto yo en que es consistente, es reliable, le llaman en estadística. Ya me extendí, la otra era, no, esto no está publicado, apenas es parte de mi tesis doctoral. Creo que faltó eso, presentarme un poco. Yo entré al doctorado hace como unos 5 años. Yo tardé mucho en entrar al doctorado, estuve investigando, metiéndome en temas de bienestar subjetivo por 10 años. Ahí fue donde coincidí con Roberto muchas veces. Y decidí después entrar al doctorado ya hace unos años, ya lo terminé, ya tengo la tesis casi dándole los últimos, digamos, retoques. Y esto es, pues digamos que es un capítulo de la tesis, ¿no? Mi tesis tiene que ver con otras cosas, pero en una parte entra la polarización y no utilizo medidas tradicionales de polarización, ¿no? Sino que desarrollé esta medida, pero está en proceso todavía. Bien, muchísimas gracias, Iván, y gracias por las preguntas, Enrique. Tenemos todavía algunos minutos, entonces, Roberto, por favor. Muchas gracias, Alfonso. Delfino dice que ya está listo. Entonces, no sé si quieras retomar el hilo, que retomemos el Sí. hilo de lo de Delfino, si es que Delfino. ya está listo. A ver, vamos a probar si me escuchan. ¿Está bien así? ¿Me escuchan? Sí, Ojalá y no se corte. Bueno, Sí. adelante. muchas gracias nuevamente. Muy buena presentación. Yo también tengo algunas preguntas también metodológicas y también las que podrían complementar el trabajo. Me interesa mucho el tema. Yo personalmente he vivido temas de polarización en México y en Estados Unidos, porque mi hija vive en Estados Unidos y yo viajo frecuentemente a verlos. Y trato de socializar con la gente que está allá viviendo el proceso político con nosotros, y observo ese esquema también, ¿no? Y en México, desde luego, igual. Yo incluso personalmente he sufrido polarización hasta familiar, imagínense. Bueno, el tema está en que me interesa mucho desde el punto de vista metodológico cómo mides la polarización, Iván. Y yo trabajo el tema de modelación estructural, de ecuaciones estructurales. Y tu variable de respuesta me parece interesante, sobre todo porque sí se observa el tema de la polarización, pero típicamente como yo he trabajado estos temas de subjetividad, los trabajo desde el punto de vista estructural con variables latentes. Entonces, yo no sé qué tanto te beneficiaría o te haría hacer la vida más complicada metiendo más indicadores de polarización, no nada más a favor o en contra, pero otros indicadores. Te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la polarización, pero sí con la construcción de escalas. En el tema de satisfacción, yo he trabajado ese tema, satisfacción, pero no satisfacción con la vida, satisfacción de un cliente con un producto. Y lo he trabajado desde el punto de vista de que no le preguntamos qué tan satisfecho está contra no solo es eso, ¿no? ¿Qué tan satisfecho está con este producto? Le hacemos dos preguntas adicionales. Una pregunta adicional es, piensa en un producto ideal. ¿Qué tan lejano o cercano se encuentra este producto del ideal que usted tiene? O sea, cámbialo, interprétalo en términos de tu contexto. Y la otra pregunta es, en general, ¿cómo calificaría la satisfacción, etcétera? Te podría pasar esas tres preguntas, que son los indicadores de la satisfacción, con lo cual se crea un constructo. A partir de ese constructo, con las cargas factoriales, se crea un índice.
que va, lo puedes plantear de 0 a 11 o de 0 a 10 y te da un porcentaje por donde anda el punto. Tu escala sí observa la polarización, porque ya dijiste, miren, acá están los favorables, acá están los desfavorables, pero yo objetaría, eh, eh, y cómo se mide de manera subjetiva un constructo que es subjetivo. Y ya desde mi punto de vista podría ser utilizando variables latentes con indicadores subjetivos, ¿no? Dicho lo cual, también viene con la otra pregunta que a lo mejor la tienes contemplada y en su momento nos la harás mostrar. ¿Cuáles son las covariables que están relacionadas con esta polarización, ¿no? ¿Existen algunas otras dimensiones que piensas tú que pueden estar asociadas con esta polarización? Yo no sé, las típicas sociodemográficas, ¿no? A ver yo creo que sí las tienes contempladas. Lo que pasa es que creo que estamos en etapas iniciales de la presentación, pero podría ser, pues, las típicas son sexo, educación, no sé, valor, alguna que te indique aspectos socioeconómicos, sociodemográficos, pero quizás también otros aspectos subjetivos que están detrás de la satisfacción o detrás de la polarización. Y yo en este momento no te puedo decir cuáles, pero sí se me ocurre que un enfoque de modelado estructural podría ser benéfico para ti. Y, eh, y nada más. Nada más. Gracias. Gracias, Delfino. Pues vamos de tiempo un poquito, hemos superado los 10 minutos, no sé cómo andamos para una pregunta más o pasamos, ¿cómo ven, Roberto? Prometo ser muy rápido. Y ya Iván, Perfecto. también, bueno, lo que él guste, si quiere hacerlo breve o rápido. No, Muy excelente. brevemente, gracias, Alfonso. Iván, de nuevo cuenta, muchas felicidades. Ya me habías platicado antes sobre el trabajo y la verdad es que me parece muy, muy interesante y con un enorme, digamos, potencial y creo que ayuda a entender, sobre todo desde la parte, entiendo yo, de la parte más como métrica, más de la medición, que creo que es, por lo menos hasta lo que aquí nos has presentado, como una de las contribuciones centrales para tratar de cómo capturar la polarización. Son dos preguntas muy, muy específicas. Una de ellas es muy parecido, va de la mano de lo que un poco Delfino mencionaba, pero también Norma Ivonne en el chat de la reunión mencionaba que tiene que ver con otras variables con las cuales podría estar correlacionado. Y ahí es, si tienes contemplado analizar en lo que presentarás para el libro, cómo es que esta escala o esta situación de polarización afectiva se relaciona con otras variables, y no nada más las socioeconómicas, sino también las de bienestar subjetivo, por ejemplo, ¿no? No sé si en la encuesta que levantaste también recoges este tipo de variables, ¿no? Esa es una. Y la otra es si como parte del análisis piensas también hacer algún tipo de reflexión o planteamiento más en el sentido de cómo, y quizá va un poco de la mano, depende mucho del análisis que se haga con covariables, que es de qué manera la polarización estaría afectando o no el tejido social, la cohesión social, ese tipo de cosas que incluso Delfino mencionaba que vivimos cotidianamente, pero cómo es que la polarización efectiva puede ayudarnos incluso a entender mejor ese tipo de impactos. Si estás pensando hacer algún tipo de reflexión un poco más en ese sentido, además de esto, que de suyo, insisto, ya es valioso para los propósitos de lo que presentarás o estarás trabajando para el libro, o un poco hacia dónde te gustaría llevarlo. Gracias, Iván. Al contrario, gracias por las preguntas. Un poco respondiendo a los dos, tengo que confesar que estas dos encuestas, bueno, las dos encuestas, la de 2021 y 2022, donde se incluyó
mi batería de preguntas, porque es una batería de preguntas más o menos grande. Es sobre otro tema, ¿no? Mi tesis tiene que ver con psicología política, cómo procesamos las acusaciones de autoritarismo a los ciudadanos. Entonces, yo le presenté el proyecto a algunos, digamos, presidentes de casas encuestadoras y el que estuvo muy interesado en esto me permitió incluir, fueron cerca de 20 preguntas más o menos. Desgraciadamente no pude incluir otras preguntas que tienen que ver con satisfacción de vida, temas de bienestar subjetivo, ¿no? Entonces ahí sí me vi limitado. Pues bueno, sabrán ustedes que es bastante pues, costoso, ¿no? Incluir una encuesta a nivel nacional, un par de preguntas. Pero lo que decía Delfino de otros indicadores, yo tenía muchas ganas, digamos, de incluir temas como, por ejemplo, esta pregunta, valga la redundancia, pregunta por las emociones que le inspira al ciudadano el presidente, ¿no? Pero probablemente es más importante saber cuáles son las emociones que le inspiran los simpatizantes del presidente o los contrarios del presidente, porque en realidad la gente, pues tiene relación con la gente, ¿no? No tiene la relación con los actores políticos, ¿no? Creo que esa pregunta, ese tipo de preguntas, podrían haber sido muy útiles también para esto último que decías tú, Roberto, del tejido social, ¿no? Ver cómo se afecta, ¿no? ¿Cuál es la relación, cuál es la concepción que un simpatizante de un candidato tiene del candidato contrario, ¿no? De un simpatizante del partido contrario. Entonces, en ese sentido, sí me vi súper limitado a incluir algunas preguntas que yo hubiera querido. Insisto, mi tesis tiene que ver con otros temas más de psicología, un poco psicología cognitiva, cosas así. Hay preguntas de otro tipo, pero sí están, tanto lo que decían Roberto como Delfino, las variables socioeconómicas, sociodemográficas. Sí pienso, Roberto, incluir un poco ahí de análisis de cómo se correlacionan esta polarización afectiva que llamo yo con otro tipo de variables. Les puedo adelantar que hay una correlación clara con la educación. Con el ingreso, no, a mí nunca me ha gustado mucho utilizar el ingreso. Bueno, no es que no me guste, siento que no es pierde uno muchas observaciones, ¿no? Cuando quieres incluir el ingreso, porque la mitad de la gente no te reporta el ingreso, ¿no? Entonces tu base de datos se vuelve la mitad de lo que era originalmente. Pero acá sí incluimos otras de algo así como ingreso subjetivo, digamos, que tanto se considera la gente que pertenece a la clase alta, a la clase media alta, baja, bla, 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 ¿no? Entonces ahí sí lo presento, eso lo pienso presentar por el capítulo, correlaciones de ese tipo. Lo de las, un análisis con variables latentes y todo esto que decía Delfino, sí, también creo que podría ser interesante. Desgraciadamente la encuesta no cuenta con preguntas o con reactivos que puedan ser útiles para este fin, ¿no? ¿Había por ahí alguna otra pregunta? No, Roberto, desgraciadamente no pude incluir temas de bienestar subjetivo, satisfacción con otras cosas. Por ejemplo, satisfacción con la democracia hubiera estado bastante interesante, ¿no? Satisfacción con ciertas instituciones políticas que levanta la World Value Survey, bueno, todo el mundo, ¿no? También creo que hubiera estado bueno ver cómo se movían en conjunto las variables. Creo que con eso respondo más o menos, ¿no? Perfecto, Iván. Muchísimas gracias. Pues ya quedarán algunas otras preguntas para la reflexión. Yo nada más comentarte en que pensemos en cuál de los grandes apartados del libro ves tu capítulo, si lo ves como una descripción de la calidad de vida, si lo ves como un estado del arte de la calidad de vida en la investigación en México, o si lo ves como un desarrollo futuro. ¿Sí? Porque aquí yo veo mucho, quizás un campo de trabajo hacia desarrollos futuros por la polarización en México y que puede ser
un ejemplo muy, muy interesante, igual para otros países, ¿no? Nada más dejo ahí en el tintero, me recordaste los trabajos de Roy Baumeister sobre pertenencia, por ejemplo, estos experimentos que hacían de polarización entre grupos, ¿no? Que en muchos grupos se notan esos asuntos. Y pues esta cuestión de trabajo de diferencial semántico que estás haciendo bien interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván, por tu participación, muy, muy interesante. Vamos a darle un aplauso ahí a, a este, a este Iván, muchas gracias. Y pues vamos a continuar entonces con el trabajo de exposición. Ahora tenemos la participación de Sebastián. Entonces, Sebastián, si puedes hacer favor de presentarnos tu proyecto. Adelante. Sí, claro que sí. Pues qué gusto poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Eh, Normalmente aquí está mi pantalla. No sé si les aparece. Sí, Sí, perfecto. Pues nada, aprovecho para presentarme. Soy Sebastián Irigoyen. Normalmente vivo en Francia, soy investigador y académico allá. Y bueno, ahorita estoy en México y ahí ya pude coincidir en el uso horario con todos ustedes. Anteriormente justo por eso no había podido estar presente, se me hacía un poquito complicado. Bueno, nada, para ganar un poquito el tiempo y hacer pues caso a la regla de los 20 minutos. Me gustaría, pues, un poco describir a qué va el proyecto y si quedan preguntas, prefiero atenderlas uno a uno, sobre todo el temas metodológicos. No me gustaría ahondar mucho en ecuaciones y demás. Soy economista igual, como mi anterior colega, y de hecho me parece que compagina bastante bien su exposición con algunos puntos de esta. Bueno, puntualmente, mi coautor, mi colega René Ramírez Gallegos, es alguien que ha estado muy vinculado al tema de bienestar, no solo como académico, como investigador, sino también como alguien cercano a la Revolución Ciudadana, en el caso de Ecuador, al concepto del buen vivir, el summa causa, y ha tenido, bueno, mucha bagaje en estos temas, ha trabajado recientemente algunos elementos complementarios sobre el tema del buen vivir, ¿no? Em, Aquí me hizo, bueno, no puede estar hoy presente por temas justamente de agenda, pero construimos o al menos estamos en este proceso de terminar capítulo sobre vincular el tema del buen vivir o del bienestar con el tema ideológico y puntualmente su relación con la educación superior. Em, Rápidamente, en contexto, pues analizamos, ¿no? El tema de la curva del elefante, que es un poco el tema de la redistribución del ingreso o de la riqueza, perdón, a nivel mundial y vemos cómo una disminución justamente en parte de la clase media global, ¿no? Y esto, bueno, es constante, esto es constatado no solo por Milanovic, sino por trabajos más recientes como el de Piketty, ¿no? Eh, Actualmente aquí la pregunta es, ¿qué ha sucedido en América Latina? Porque a diferencia de países como del norte global, países occidentales, dependiendo de la nomenclatura que queramos ponerle, más heterodoxa, más mainstream o más de teoría crítica, coincidimos en que hay un problema a escala global en los países occidentales en donde la clase media se ve reducida. Y eso convoca siempre a analizar por qué está ocurriendo esto, las conclusiones generales de otros trabajos han coincidido en que, bueno, los procesos y patrones de acumulación están favoreciendo a las élites económicas, ¿no? No, y esto, bueno, ha disminuido los deciles que corresponderían al ingreso medio o a la clase media, Estados Unidos, Francia, Alemania, países centrales, ¿no? Occidentales. Y esto ha tenido un correlato con ¿qué? Con el ascenso de las extremas derechas, y esto nos hace siempre entender que la distribución de riqueza tiene un correlato ideológico, y ese es el principal postulado de Capital e Ideología, la gran obra de Thomas Piketty.
Y en esto sentamos la importancia de qué es lo que está sucediendo en América Latina, porque pareciera, si analizáramos la primera y segunda ola de los gobiernos progresistas, pero también incluyendo a los no progresistas en América Latina, sucede algo prácticamente contrario, ¿no? La clase media no se reduce, al contrario, se amplía. Ha sacado 70 millones de latinoamericanos de la pobreza en periodos que corresponden a gobiernos progresistas. Esto es parte de una tablita, de unas gráficas que saldrán, si me permiten el comercial, justamente de un texto que saldrá el próximo mes de René, quien parte y reparte se queda con la mejor parte, justamente analizando, según el signo ideológico de los países, tiene una relación pro-redistributivas, evidentemente, con los gobiernos progresistas y antidistributiva con los gobiernos de derechas, ¿no? Esto es consistente en la gran mayoría de los países. Y aquí la pregunta es, ¿y por qué busco iniciar con esto? Que la clase media, esa clase media que se ha incrementado, que ha, digamos, sustancialmente ampliado sus, llamémosle, libertades efectivas, si tomamos el punto de vista de Zen, sus capacidades, su acceso a educación, a vivienda, a salud, cuestiones prácticamente materiales, ¿no? Mejor calidad de vida. Sin embargo, esto no se traduce, o sea, objetivamente se traduce en mejor calidad de vida, no subjetivamente. Aquí quería presentarles rápidamente esto, ¿no? Cuando hablamos de la distribución del ingreso, hablamos de élites, cuando incrementa el 1% de riqueza, 10% de la distribución del ingreso cuando se ven beneficiados las clases altas, la clase, digamos, media ubicada en los umbrales del 50 y el 90%, y qué sucede cuando eh, no se incrementa esto en la parte baja de la redistribución del ingreso. Nada más era para mostrarles, ¿no? Como en tres gobiernos progresistas esto se cumplió. Fueron más, digamos, pro pobres y no pro élites, ¿no? Eh, y esto, bueno, fue contundente. Sin embargo, aquí lo que nos interesa y me gustaría aquí presentarles, además de este contexto, es ubicar el concepto de bienestar objetivo y malestar subjetivo, que es un elemento central sobre digamos, de proyecto, trabajo que estamos haciendo, alimentado por trabajos previos que tanto René como yo hemos tocado, ¿no? En un punto significativo es entender qué sucede con esas clases medias, por qué las condiciones objetivas no son, digamos, elementos suficientes para que posteriormente esa subjetividad, ese bienestar en donde yo pronuncio que también me siento con la vida, que también estoy con el gobierno, con las instituciones, mi actividad indirectamente, si lo queremos medir, lo subjetivo con mi participación democrática, eh, como variable proxy, ¿no? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no hay un correlato esencial? En otros trabajos me ha tocado estudiarlo desde elementos, utilizando la pirámide de Maslow, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede con el votante de extremas derechas, ¿no? Es aquel realmente el que está desencantado con la vida, no solamente, sino también hay un correlato material, es decir, ve disminuidas su acceso a condiciones objetivas. Sin embargo, también hay otro elemento que me gustará por ahí presentarles una tablita empíricamente, ¿no? Todos estos son trabajos empíricos eh, donde utilizamos encuestas, diferentes encuestas. Se ha hablado, bueno, el colega Iván acertadamente sobre la encuesta mundial de valores, el Latinbarómetro, las encuestas también europeas, ¿no? Y muchas de estas coinciden con estos hallazgos, ¿no? Puntualmente he trabajado con estas y los resultados coinciden, ¿no? Hay una constante en estos correlatos del malestar subjetivo en América Latina. Uno de los elementos que bueno, hemos identificado es el rol de los medios de comunicación, ¿no? Que es, digamos, un elemento que construye una cierta narrativa que busca, bueno, posicionarse bajo una idea, ¿no? Los medios corporativos latinoamericanos provienen, hay toda una literatura muy interesante. eh, Julia Calle, algunos la reconocen, bueno, ¿no? Porque ha trabajado con
con Thomas Piketty recientemente sobre los temas de los medios de comunicación y su relación, digamos, de la política, de la economía política, ¿no? Medios corporativos siempre influenciados por intereses de élite. Entonces reproducen una narrativa, un discurso en favor de esas élites que no necesariamente es la narrativa de las clases medias o de los estratos bajos. Sin embargo, hay una relación que conduce a que tengan, digamos, una identificación, la repetición, etcétera. Lo que Habermas por ahí para los interesados en la teoría política o teoría comunicacional, la acción comunicacional discrecionalmente tiene esa relación. Bueno, estudiando, no, voy a saltarme un poquito los diaporamas para ir al punto y prefiero que me sobre un poquito para tener más chance del intercambio, ¿no? La relación ideológica, la relación educativa es un elemento central en este trabajo. Consideramos que tiene un papel que permite vincular lo subjetivo con el tipo de educación que se recibe. Y aquí estaremos estudiando la educación superior, qué rol tiene la educación superior en elementos, digamos, de concebir tu subjetividad, ¿no? Es un constructor de subjetividad, si bien es parte de lo que uno pudiera considerar un elemento objetivo, ¿no? Tengo más acceso a educación, sí, pero vamos a analizar ahora qué tipo de educación, entendiendo la superior, el acceso a la universidad, qué tipo de ciudadanía está construyendo. Y esto estará ubicado en algo que hemos identificado que no se ha explorado anteriormente en América Latina, puntualmente en México, de manera empírica. Se han tenido ciertos trabajos en lo que lo han querido explorar, sin embargo, los resultados no son tan robustos y suelen ser, digamos, estadísticamente no significativos. Sin embargo, hay indicios, digamos, en estadística descriptiva, en donde sí hay un correlato del tipo de educación superior, sobre todo en ciencias sociales, como aquí todos los colegas me parece que pertenecemos, al menos vinculado a temas de bienestar, ¿no? Donde sí hay una constante. Bueno, este trabajo lo estamos vinculando a la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia. Tomamos en cuenta, lo que les presentaré ahorita será digamos, el periodo 2023, tomada, capturada en el año 2022, pero también está disponible el año 2018 y nos gustará posteriormente presentarles esas comparativas, ¿no? ¿Por qué el 2018? Porque es cuando asume el gobierno Andrés Manuel y queremos ver esa comparativa, qué sucede en esos dos periodos, ¿no? 2018-2023. No son los mismos individuos, sin embargo, nos permitirá hacer ahí un pool de datos que será interesante analizar, ¿no? Les presentaré entonces nada más y únicamente el año 2023. Anteriormente les mencionaba, este es de un trabajo anterior sobre el rol de los medios de comunicación y esa afectación que tienen los gobiernos progresistas, ¿no? ¿Por qué? Por esta relación ideológica que existe, ¿no? Es decir, las personas disminuyen su confianza institucional a medida que consumen o se dicen a favor de ciertos medios tradicionales. Y esto sucede precisamente en ciclos de gobiernos progresistas. Esto es estadísticamente significativo, es decir, midiendo relaciones institucionales, confianza en el gobierno, confianza en los partidos políticos, se ven disminuidas, se ven aminoradas cuando estamos hablando de ciclos progresistas. Todo esto es estadísticamente significativo. Me lo saltaré y si hay por ahí alguna pregunta, regreso con esto, ¿no? Es un trabajo que ya está publicado, pero quiero que sea parte de este correlato de la subjetividad, porque esto es lo que nos compete. ¿Será la contribución o buscamos que sea la contribución? Bueno, tenemos ya algunos resultados preliminares de este trabajo. Es justamente vincular el tema de bienestar subjetivo, objetivo y subjetivo, vinculándolo con la educación superior y la orientación ideológica, ¿no? Nos centramos en dos fenómenos, la paradoja bienestar objetivo y malestar subjetivo, y lo que llamamos el síndrome de Estocolmo. ¿Y a qué le llamamos síndrome de Estocolmo? Es pensar que esas clases medias se sienten más identificadas con las élites económicas y no con, digamos, la ciudadanía, digamos, de los estratos bajos, ¿no? Una vez que ascienden a la clase media, se desentienden digamos, de su origen o vinculación de clase original, y entonces se sienten atraídos hacia una narrativa, un discurso de élites, ¿no? Esto, digamos, podemos ahí platicar y discutirlo con toda la bibliografía que existe, no quiero gastar más tiempo de esto. Y aquí hay una propuesta metodológica es justamente el compañero Iván hablaba de cómo medir las ideologías, precisamente no es nada fácil,
Y aquí tratamos de hacerlo de tres maneras. ¿Por quién votas? Tu autodeclaración, que justamente sí va a veces de 0 a 10, de 1 a 10, de 1 a 5, etcétera, y lo valorativo, que creo que aquí es una aportación que buscamos hacer. Y le llamamos los valores antidemocráticos, es decir, analizamos diferentes preguntas en donde yo me externo en contra del ecologismo, en contra del feminismo, de toda la agenda progresista, que se divide según la literatura, evidentemente, elementos culturales y elementos redistributivos, ¿no? Yo, clase media, me puedo identificar como alguien feminista, pero no alguien que va a estar dispuesto a un impuesto a las riquezas, ¿no? O impuesto a las fortunas. Y hay un correlato detrás de por qué, ¿no? Es un poco la propuesta que estamos aquí haciendo para medir el tema ideológico, que no es solamente el elemento que nos interesa, sino también la relación que tiene con la educación y las clases medias. Aquí exploratoriamente porque hay una necesidad de estudiar esto o hay una intención de vincular lo ideológico y lo educativo, bueno, porque tenemos esto con datos de esta encuesta que les mencionaba, que es disponible, es totalmente abierta, pública, se condujo ahí con el PUEX, cómo sí varía según tu corriente, perdón, tu tipo de educación público-privada, tu relación ideológica, ¿no? Pública un poquito más cargada a la izquierda que la de derechas, ¿no? Todo lo contrario con la educación privada. También aquí lo que nos interesa es el tipo de diploma. Eh, Evidentemente hay una relación interesante, esto como estadística descriptiva, que según tu diploma, según tu autodeclaración ideológica, ¿no? Más izquierdas o más a derechas, según el tipo de diploma. Me voy a saltar esto porque me quedan creo que ahí unos 6 minutitos. Y aquí hicimos un poquito más adelante, ¿no? Em, Me disculparán todos aquellos que no son economistas. Quisimos intentar analizar cuál es el tipo de currícula que hay detrás de la economía como una suerte de representación mainstream de las ciencias sociales, no por pretensión ni egolatría. Siento que esto no parte de mi discurso, sino más bien de cómo se ha posicionado la economía como una ciencia superior, mal llamada superior. Pero bueno, esto es parte de esta narrativa de por qué hay un correlato digamos, la hipótesis sería porque alguien que sale de educación superior, que formó parte de un diploma de ciencias sociales, pudiera pensarse que sale más pro derechas, ¿no? No solo en su autodeclaración, no solo por quién vota, sino también por la cuestión valorativa antidemocrática. Le llamo antidemocrática todo lo que es antimigrantes, antiecología, antifeminismo, etc. Podemos discutirlo si quieren después, a qué me referiré con esto. Bueno, vemos que según el tipo de currícula, hicimos una clasificación según el Instituto Mexicano para la Competitividad. Todas las escuelas e institutos de economía en México, alrededor son unos 81. Aquí solamente estoy tomando los públicos y hay una clara preponderancia a la síntesis neoclásica, a la escuela mainstream, al pensamiento mainstream y no así al pensamiento, digamos, político crítico. Obviamente pienso todo lo que está prácticamente fuera de la UNAM, de la UAM, Colegio de México, etcétera, ¿no? Los institutos de provincias normalmente o de ciudades pequeñas tienden a tener esta hegemonía de síntesis neoclásica, escuelas de comercio, escuelas de administración, en donde poco contenido de sentimiento crítico existe en sus currículas, ¿no? Y es aquí donde construimos esta hipótesis. Ahora, ¿qué sucede con las personas que votan a las derechas? Bueno, hay una relación como estadísticamente significativa, provienen de educación privada, hay un efecto sociodemográfico, pero también efecto ingreso que nos interesa, ¿no? El tema de educación hay que analizarlo de manera más fina, ¿no? Por tipo de diploma, por tipo de institución, etcétera. Aquí, ¿por qué hay resultados vinculados con la carrera universitaria, las ciencias sociales y humanidades, con la parte ideológica, ¿no? Alguien que viene de ciencias sociales, encontramos evidencia suficiente para decir que estadísticamente es significativo decir que viene de derechas, ¿no? O tiene una ideología de derechas, autodeclarada de derechas. Y esto también con elemento, cuando lo desagregamos con una variable valorativa, ¿no? Aquí tenemos una ideología de derechas en donde hace un correlato por estar en pro a la globalización, el libre mercado, la mano dura, la intromisión de la religión, etcétera, ¿no? Iré más a detalle para si hay la pregunta, pero bueno, aquí están estas
figuras que muestran, digamos, la relación con nuestras hipótesis. Y bueno, ahora, esto todavía está en construcción, me disculparán el formato y esta tablita que bueno, no pasarían el filtro de un buen curso. Eh, Ahí es nada más para presentarles que encontramos evidencia suficiente para analizar que existe un correlato también con la clase media y un tema de proderechas, ¿no? Esa clase media que viene, si vemos aquí el CCSS, es justamente que viene o estudió en una formación universitaria de ciencias sociales, ¿no? Es decir, si hay un correlato pro derechas proveniente de temas y formaciones académicas de ciencias sociales, perdón, que tiene ese correlato. Aquí lo que nos interesa es también ver que ese correlato viene no solo por un elemento autodeclarado, no también un elemento de ideología valorativa. ¿Y cómo construimos esa ideología valorativa? Digamos, un elemento que busca hacer aquí la aportación, hicimos un índice compuesto sumando, digamos, todas las respuestas de diferentes preguntas donde son o consideramos son elementos antidemocráticos. Como les mencionaba, el tema de ser antifeminista, antiecologista, antimigrantes, etcétera, y esto es estadísticamente significativo. Entonces, tenemos una construcción de la clase media en donde viene una narrativa, un discurso dentro del seno de la formación educativa que es preocupante. Y aquí, preocupante en qué sentido, porque qué tipo de individuos, ciudadanos se está construyendo dentro de nuestros sistemas educativos, ¿no? Y uno dirá, bueno, ¿y esto qué tendría que ver con el tema del bienestar o del bienestar subjetivo? Pues justamente es qué tipo de construcción a posteriori, una vez que uno pensaría en la redistribución social del ingreso, una ampliación de derechos de esos pobres, anterior pobres, hoy clase media, qué tipo de subjetividad se está construyendo y entenderíamos por qué dentro de los procesos económicos, políticos, progresistas, suelen ser insostenibles en una tercera ola o en un segundo momento. ¿Por qué aquellos que votaban por Lula en una primera instancia, en un segundo periodo, decían, bueno, es que ya no me siento yo identificado con ese gobierno y me siento más identificado con un gobierno de derechas? Bueno, encontramos un hilo conductor en esa disputa de los sentidos comunes, de esa subjetividad en la clase media, y aquí me voy a parar porque ya me estoy pasando por 25, 26 segundos y preferiría mejor atender todas las preguntas, inquietudes o dudas, ¿no? Críticas también, por favor. Y nada, muchas gracias por aquí, por su atención. Gracias, Sebastián. Pues vamos a iniciar con alguna ronda de preguntas, comentarios. No sé si hay alguien que quiera iniciar esta discusión. Alguien que nos quiera compartir. Delfino, adelante. Vamos a ver. Espero que me escuchen. ¿Sí me escuchan todavía? Sí, Sí. sí, sí, sí. Ok. Oye, pues muy interesante. No me había topado con este lado de la literatura que se va a presentar en el libro y las investigaciones que están haciendo ustedes. Este, También, yo creo que también tú retomaste, nomás que mi nota la tomé ya cuando tú estabas diciendo que en Latinoamérica se había observado una tendencia de la disminución en la clase media, pero en Estados Unidos también existe esa tendencia. Yo creo que lo mencionaste también, que en Sí, otras partes del mundo desarrollado también se observa esa misma tendencia. Y esto me salta a la vista conversarlo, ya no en tema de bienestar, pero también cabe en otros temas, que el tema de la distribución equitativa abonan en función de la renta básica universal. Y creo que este tema de la renta básica universal no solo ha surgido en aspectos de sociólogos y economistas, pero también en otros medios yo he escuchado este tema, porque la renta básica universal aboga en función de la equidad, de la distribución del ingreso, ¿no? Bueno, eso quedó aparte, pero a lo mejor pones por ahí un parrafito de este tema de la renta básica universal, porque sí tiene mucho que ver con el tema de la disminución de la desigualdad, ¿no? Ahora,
En cuanto al otro tema, me perdí un poquito porque pues, la presentación tuvo que ser así rápida, pero me perdí un poquito en la construcción de una variable importante de lo que le llamas izquierda-derecha. Y hablaste, alcancé a escuchar que dijiste se hacen unos ponderadores y todo eso, pero no entendí si son ponderadores que tú estás poniendo de tu parte o son construidos a partir de un análisis. Y es fundamental conocer cómo están hechos estos, porque es una variable de respuesta o lo entendí mal. Nada más. Gracias. ¿Puedo responder así uno a uno mejor, no? Para, Sí, sí, vale. claro que sí. Muchas gracias, Delfino. Sí, ya platicaremos el tema del ingreso básico universal, está re interesante. Justamente lo que buscamos es una crítica en sí al discurso de primero los pobres. O sea, ¿y por qué el Maximin, sobre todo de Rawls? Porque no es solamente una condición suficiente ni al menos necesaria sí, pero suficiente para mantener un gobierno pro de izquierdas, me parece que no. Porque uno cuando redistribuye solamente ingreso, pierde esta parte de la subjetividad que sucede en la clase media y buscamos de entonces saltarle un poquito y toda la gran discusión que se da, incluso por el gran maestro Julio Volvitni, acá salió su gran libro, El florecimiento humano, ¿no? Y todas estas grandes discusiones sobre el tema de la subjetividad, Amartya Sen el tema de las capacidades, etcétera, y por qué hay que superar primero los pobres, ¿no? Porque hay que hablar también de distancias indignas, por eso hablamos de desigualdad y no únicamente de pobreza. Y bueno, eso es lo que proponemos en esto, pero ya en un segundo momento, en el tema ya concreto de la ideología. ¿Cómo se construyen las variables? No le quise meter más detalle para no quedarme ahí todo el tiempo, mea culpa, ¿eh? Pero quería hacer esto para mejor explicarles punto a punto. Usamos tres variables para medir, o sea, tres formas de medir la ideología. La primera, la autodeclarada, ¿no? ¿Por quién dices que tú te votas? Que esa a veces suele estar muy sesgada, sobre todo en países latinoamericanos, la gente no se suele pronunciar de derechas por el pasado militarista, porque está mal visto, ¿no? Etcétera. Esa es una, pero lo usamos, ¿no? La autodeclarada. La segunda es, ¿por quién votaste, no? Por un candidato de derechas, un candidato de izquierdas, ¿no? Y donde se ubica. En el caso de México, creo que es muy claro quién es el de izquierdas, quién es el de derechas, ¿no? En otros países a veces es medio complicado, sobre todo cuando son de centro. Pero bueno, en todo caso, es quién votó por AMLO y quién no votó, y quién votó, digamos, en el caso de las, de las, eh, de las elecciones pasadas, ¿no? Quién no votó por AMLO o por el partido Morena, en todo caso, más que por el candidato, por el partido. Y la tercera es la construcción de ese ponderado, de ese indicador, en donde, siguiendo, es todo digamos, el libro de Capital e Ideología de Piketty hace una distinción, siguiendo una tradición larga, de qué se entiende por ser progresista. Hay dos agendas, la cultural y la redistributiva, ¿no? Este, eh, y bueno, las culturales, profeminista, proecologismo, promigrante, las redistributivas, bueno, el tema de redistribución del ingreso, o sea, impuestos progresivos, etcétera. Entonces, tomando en cuenta estos elementos que están dentro de la batería de preguntas, las dicotomizamos, es decir, uno si estoy a favor, más bien uno si estoy en contra, en todos estos niveles, lo sumamos y eso es nuestro ponderador. Y eso es la manera en que lo parametrizamos dentro de nuestras estimaciones. Pero, insisto, usamos las tres y las tres coinciden para no quedarnos en estos sesgos de, bueno, solamente pues me autodeclaro. No, es que los que se autodeclaran también tienen un correlato en cómo piensan el tema feminista, en cómo piensan el tema ecologista, en cómo piensan el tema redistributivo, libre mercado, etcétera. Y aquí, atendiendo al tema de Enrique, que no está muy claro en México quién es de derecha y quién es de izquierda, justamente por eso usamos lo valorativo. Porque luego, sí, como dice el chiste, ¿no? Ya tenemos café sin cafeína y Coca-Cola sin azúcar, ¿no? Y luego hay uno tiene, ay caramba, ¿de qué me estás hablando, no? Ahí en Francia, por ejemplo, Macron se dice que él es de centro izquierda, hasta Marine Le Pen dice que es de centro izquierda, dice, ahora, pues todo el mundo es de centro izquierda, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pero tengo políticas antimigrantes, tributación, bueno, por eso es importante o consideramos importante establecer estos tres elementos para tener robustez, para tener, bueno,
sobre todo el tema de la clase media que ahí nos interesa, lo subjetivo. Bueno, aquí mi respuesta. Gracias por la pregunta, estimado Delfino. Muchas, muchas gracias. Em, ¿Hay alguien más con algún planteamiento? También está la doctora Norma, considerando la cuestión de la pandemia, si consideras, Sebastián, que es un factor importante, ¿no? También en este asunto de la ideología, ¿no? Es una reflexión que te hace. Sí, Y creo que me está, no sé si me escucha la doctora, no. Ya vi que está aquí. Sí, la verdad es que es un tema re interesante, no solo por el tema de la coyuntura y digamos, de la pandemia. En otro trabajo lo hemos estudiado, el tema de por qué fluctúan las ideologías, ¿no? Y hay un correlato material. En este libro que les mencionaba de René que va a sacar es justamente qué sucedió con ese que votó ayer por Alberto Fernández y hoy por Milei. Se desencantó, sí, pero más que esa es su responsabilidad per se del votante, también hay una falta de cumplimiento programática del candidato supuestamente de izquierdas, ¿no? Cuando le fallas en la redistribución del ingreso, cuando le fallas en las condiciones materiales, la inflación es un elemento muy fuerte, hay una fluctuación ideológica. El tema de la pandemia fue muy fuerte en el caso Argentina. Aquí en México, digamos, que dado que no se amplió pobreza, y hoy es muy claro, ¿no? La variable de cuántos salieron de la pobreza, gracias a eso se ha mantenido también niveles de popularidad, etcétera. Pero lo que tratamos de llevar esto es con el tema de la clase media, no es solamente suficiente tener un programa redistributivo del ingreso o un programa social, hablamos de también hablar de un elemento de pensar y repensar nuestras universidades, ¿no? Porque dentro de nuestras universidades hay construcción meritocrática, jerárquica, que son, consideramos, ¿no? Elementos antidemocráticos que están dentro de la educación, ¿no? Y es un poquito aquí entrar en ese debate como construcción de la subjetividad, ¿no? Que buscamos, pues es el elemento que buscamos aquí eh, conversar, ¿no? perfecto. Dialogar en este sentido. No sé si ahí atendía la pregunta. Sí, sí. Y hay dos manos Ah, levantadas. Vamos a escucharlos, a ver qué nos comentan. Jorge, adelante. Muchas gracias, Sebastián. Pues muy interesante, sí, me gusta mucho cómo estás tratando de finalizar la ideología, ¿no? Me parece como muy robusto. Pero me surge la pregunta de cómo vas a, bueno, si van a contemplar variables de bienestar subjetivo, cómo las van a relacionar y como cuáles son las hipótesis de la relación entre la ideología y el bienestar, o si están mediadas, supongo que por medio de la educación superior, ¿no? Entonces, quería saber si nos puedes explicar un poco más esta parte. sí, sí, muchas gracias, Jorge. Qué gusto saludarte por acá. La verdad es que es una gran pregunta porque lo subjetivo lo podemos nosotros medir indirectamente. Alguien desencantado con la democracia, por ejemplo, es alguien que ya no cree en las instituciones, indirectamente, ¿no? Puede ser una variable proxy. Y sí la tenemos, y es justamente lo que se cumple. Por eso la variable ideología valorativa nos permite entender eso subjetivamente, porque son cómo yo entiendo mi democracia, cómo yo me entiendo como participante, como una ciudadanía, y yo soy parte de la educación, o sea, tengo acceso a la educación, tengo acceso a un ingreso medio, pero subjetivamente no estoy construyendo a alguien que busque darle garantía a los migrantes de atrás, a los subalternos, o en otro tipo de nomenclatura, a las personas que son de estratos pertenecientes, digamos, más vulnerables, ¿no? No estoy yo pensando en ellos, ¿no? Al contrario, yo ya no quiero darles dinero a ellos. Mismo si yo recibí eso, yo ya no quiero pensar en eso. Si bien no está tradicionalmente considerado como una variable subjetiva, como cómo te sientes tú en la vida, cómo sientes el sistema de salud, sí consideramos que nos permite analizar la sí. subjetividad en su narrativa y en su acto, en su praxis, que es, digamos, este correlato que venimos aquí construyendo, ¿no? Que lo seguiremos. Estamos ahorita todavía trabajándolo. Son resultados que encontramos que sí van en relación con lo que estábamos esperando. Y para definirlo puntualmente, cuál es nuestra variable que mide lo subjetivo, quizá podamos más bien mencionar, estamos midiendo la subjetividad en sí, ¿no? ¿Cómo es esa subjetividad de la clase media?
Y es un poquito el planteamiento que queremos. Muchas gracias, Sebastián. Quizás nada más contribuyendo un poco, creo que Jorge planteaba sobre todo la métrica de bienestar, o si vas a utilizar alguna métrica de bienestar y calidad de vida, ¿no? Que sería como un elemento clave en la articulación del libro que estamos Sí, claro. proponiendo. Claro, sí, como es una encuesta, tenemos variables sociodemográficas, controlamos por nivel de ingreso, ingreso medio, acceso a educación, acceso, digamos, a todo lo que se identificaría como objetivo, como estar mejor objetivamente, y, y vaya, su correlato, su discurso subjetivo, ¿no? Mi desencanto con la democracia, mi desencanto con ser un votante activo, ¿no? Eso sí lo tenemos. Ujú. Incluso declarado, ¿no? Estoy en contra de Andrés Manuel. Y tenemos ese efecto. No les presenté 2018, pero tenemos gente de clase media que votó en 2018 por AMLO y posteriormente está en contra ya en dos momentos, digamos, en 4 años después, en contra de Andrés Manuel. Ese mismo votante de clase media. Entonces está bien interesante porque sí hay un desencanto, ¿no? Subjetivo, porque objetivamente no está peor, sino objetivamente está mejor, pero está desencantado, ¿no? Y ahí la paradoja esta que estamos aquí tratando de mediar. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Pues creo que tenemos un tiempo, unos minutos para Iván, por favor. Sí, me voy muy rápido. Felicidades, Sebastián, por la Muchas presentación. gracias. Me quedé pensando que en esta relación entre, llamémoslo, ideología y bienestar subjetivo, bienestar, calidad de vida, recordé que hay por ahí una literatura, bueno, no es tanto así como una literatura, hay papers muy específicos que analizan, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que se mide conservador o liberal Mm, y felicidad o mm, satisfacción de vida, ¿no? Entonces creo que te podrían ser útiles un poco para muchas gracias. desentrañar esta relación. Seguramente ahí vienen algunos mecanismos causales, algunas variables que median ahí la relación. Entonces, no sé, creo que podría serte útil revisar esos papers. Sí, Este, sí, muchas gracias, sí. eh, Otra cosa, cuando hablabas lo de la izquierda-derecha, me parece que eso ya se ha criticado desde hace tiempo, ¿no? Que esta es como una categoría que no te dice ya mucho desde hace algunos años, ¿no? Preguntarle a la gente por izquierda, digo, lo seguimos haciendo, lo siguen haciendo los proyectos, las casas encuestadoras, pero creo que es un poquito más útil preguntar por políticas públicas específicas, ¿no? Si uno está a favor de impuestos regresivos, si está a favor del aborto, si está a favor, bla, 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 ¿no? Entonces, a lo mejor ahí podrías darle un poquito la vuelta a esa crítica que siempre está, ¿no? Cuando uno habla de estas escalas ideológicas. Y la otra nada más es una curiosidad, pues, una inquietud. ¿Cómo le hicieron ahí para la parte de clasificar a las facultades de acuerdo con digamos, con el tipo la corriente económica? Claro. Sí, sobre tu pregunta justamente por eso proponemos 3 medidas de ideología. No nos quedamos solo con la tradicional que por quién votas o por quién te sientes identificado, izquierda, derecha, centro, ¿no? Sino por la valorativa que contempla justamente las políticas, las redistributivas que hablábamos, pero no solo las redistributivas, sino también las culturales. Que ahí está la disputa, justamente sobre todo las extremas derechas se van en contra de eso, y las derechas también, ¿no? Anti-migrante, anti-ecología, negacionismo ecológico. Y lo anterior que me decías de la literatura sobre la felicidad o la satisfacción según la corriente ideológica, tengo un paper justamente de eso, pero como no tenemos elementos que miden per se la felicidad en esta encuesta, por eso le estamos como quedando por otro lado. Pero sí, coincido completamente. De hecho, hay elementos interesantísimos, ¿no? Sobre la neuroeconomía que estudia. Ahí tengo unas cositas hechas sobre alguien que es de extrema derecha, está enojado. No es que esté enojado contra el sistema, está enojado y odia al individuo, ¿no? Y tiene un resentimiento individual.
mientras alguien de izquierdas está enojado con un sistema injusto, ¿no? Y hay es evidencia empírica muy interesante sobre eso. Súper bueno que lo recordaste esto. Y insisto, ¿no? En el tema de por qué utilizamos estas tres medidas de ideología precisamente para tener robustez. Están sesgadas normalmente las autodeclaradas, pero aquí encontramos que coinciden, ¿no? Coincide en estos elementos. Pero siempre es importante insistir en porque hay que ir más allá, ¿no? Pero a veces por las encuestas uno está bien limitado, ¿no? Y creo que por ahí había otra pregunta. Sí, perdón, si me permites, Sebastián y Alfonso, es súper rápido. Nada Claro. más pareciese, pues quizá me gustó mucho la exposición, ¿no? Que generas y las variables que utilizas, sobre todo traes todo el aspecto de la cultura política y luego ya el bienestar, la ideología, es una maraña muy interesante la que propones. Y me parece, o me guías hacia un supuesto, ¿no? Que podríamos señalarlo de forma adelantada como escucha, como lector de lo que presentarías, que sería como pensar que la ideología neoliberal basa su bienestar en función del carácter objetivo, mientras que los no liberal, o la corriente no liberal basa su bienestar en el carácter subjetivo. Mm, interesante, interesante. Y ahorita me acordé que no le respondí a Iván otra pregunta, pero ahorita sobre las carreras. Ahorita respondo lo de Iván y te respondo ahorita inmediatamente, Luis. Sí, interesante, porque es una disputa justamente de sentidos comunes, ¿no? Ya en la literatura ampliada. ¿Cuál es el correlato neoliberal y por qué existe justamente dentro de la redistribución del ingreso esa idea neoliberal per se? Porque es un instrumento que genera individuos y genera consumidores y no ciudadanos, y esa es una de las fuertes que tenemos aquí. Porque si yo tengo ingreso y ya estoy mejor objetivamente, a mí qué me importa el que viene de atrás. La famosa patear la escalera del desarrollo de Hayun Chang, ¿no? No solo a nivel macro, sino a nivel individual. Y eso sucede. Y es el síndrome, sociólogos muy interesantes, el síndrome de Doña Florinda, ¿no? Yo estoy un poquito arriba, pero los demás son una chusma. Y la verdad es que eso se cumple. La pregunta aquí es si es un síndrome de Estocolmo o es una falta de respuesta de la oferta política, ¿no? Y casi que a veces la izquierda, en ánimos de caerles bien a las clases medias, aligeran su discurso redistributivo y tratan de aplicar políticas neoliberales que al final acaban desencantando. Caso Argentina. No estamos midiendo el caso aquí en México, pero hay que tener cuidado con eso. Sobre el tema, perdóname, Iván, que no te respondí, se me pescó ahí. ¿Cómo clasificamos las carreras? Bueno, me fui a las currículas a 81 carreras que se dan en México de economía a nivel licenciatura y vi las currículas, revisé las currículas, cuáles tenían, digamos, elementos identificados con eh, marcos críticos, crítica al capitalismo, estudios vinculados con la pobreza, con las desigualdades, y cuáles lisa y llanamente estudiaban meramente extensiones de carreras de marketing, de economía y marketing, muy identificados con algo que sería más como una suerte de administración o escuela de negocio, y alejada a todo sentido crítico, ¿no? No hay historia del pensamiento económico, no hay historia económica, no hay ya ni hablar de economía política, y se identifica muy fácil en los marcos curriculares, ¿no? Que ellos mismos exponen. A partir de ese momento, yo cuantifiqué, y hice esa clasificación que puede ser muy debatible, pero desafortunadamente es bien clarita. La gran mayoría, hay muy poca escuela crítica fuera de Ciudad de México, la verdad es que casi ni, no hay una oferta como tal, a nivel licenciatura hablo, ¿no? Y es así un poquito como hice la clasificación, son 81 escuelas y facultades. Perfecto. Sebastián, muchas gracias. Y Gracias muchas a todos. gracias igual a todos los que nos han compartido sus inquietudes, comentarios, preguntas. Entonces, pues vamos a darle un abrazo virtual y un aplauso a Sebastián también. Muchas gracias por tu participación. Eh, y bueno, pues queda entonces la idea Muchas gracias. del trabajo, ¿sí? Y de ver justamente nuevamente el planteamiento de hacia dónde dirigir el trabajo con respecto a la obra general que estamos haciendo. Y bueno, pues ahí está
justamente ese planteamiento. Em, pues bueno, creo que es toda la agenda del día de hoy. Tenemos, bueno, dentro de un mes nos volvemos a ver. Tenemos creo que la presentación de Delfino y Jaime para el 29 de agosto, entonces están todos cordialmente invitados también a estas ponencias y a esta mesa de discusión que estamos haciendo, que creo que enriquece mucho el trabajo que estamos haciendo a nivel académico y bueno, también los proyectos que estamos desarrollando. Juan, Entonces, sí, una cosita, perdóname, es que lo estaba platicando, ayer le mandaba un mensajito al Jorge porque recién lo platiqué con René y estábamos ok. nosotros, porque en un correo vi, perdón que no estuve en las otras reuniones, seguro ya lo platicaron, estaban buscando también un editorial para publicar en español, tengo entendido. Sí, lanzamos la pregunta y vimos un poco de ello, sí. De nuestra cancha creo que puede haber algún contacto con ACAL. Acá, ok, Quería platicar ahorita es que una estamos buena. aquí juntos, si les parece, lo puedo explorar con René, porque él tiene contacto con él, con la editorial de ACAL. Y por ahí, casi que esa es la que se me ocurre, así soltarla aquí con ustedes. Eh, si les parece, puedo indagar ahí, si les parece bien. Y también me preguntaba René, y les pregunto a ustedes, si por ahí en la Feria del Libro de Guadalajara pudiera también ser una oportunidad, si fuese el caso de presentar la obra colectiva, ¿no? Que me parece que es un espacio importante, interesante para Ok, que sí. por ahí les Es quiero, para, pues, ok. si les parece, ¿no? O sea, yo ahí encantado de apoyar a esto. Y ahorita que estoy Sí. en México, pues justo lo que quisiera yo ver con René no está, pero va a venir, no sé, no me ha dicho bien cuándo, pero él lo puede indagar, ¿no? Si les parece a todos, con Acal, este, mm, porque no tengo, no sé qué otras, bueno, tienen ahí algún Itaca por ahí que publicó el Julio su obra, pero no tengo tan así a la mente qué otra pudiera editorial, ¿no? En español, Ujú. estar ahí directo con esto. Sí, pues creo que es una buena idea. Acá me parece bien, bueno, al menos yo sí la ubico y creo que la mayoría la ubicamos bien. Habría que revisar justamente los criterios que tienen y cómo los están manejando. Entonces, si te encargamos, Sebastián, si nos puedes hacer favor de eso, creo que estaría muy bien recibido también esa información, ¿no? Porque sí, es algo que queremos promover justamente en castellano, ¿no? En español, para que podamos hacer la difusión acá de la obra. Buenísimo. Va, pues les escribo ahí en los correos, ahí donde estamos todos. Le voy a decir a René, le voy a decir, oye, mira, pues veamos qué onda. Porque la versión en inglés tengo yo entendido que sí se publica este año, o se publica este año o el siguiente año. Ah, La siguiente. siguiente. Ok, Sí, vale, perfecto. Perfecto, pues no, pues mil muy gracias a bien. todos por la Sí, No, paciencia. pues a ustedes. sí, a mí me parece muy bien acá y lo de la Feria del Libro también estaría excelente, entonces podemos ir viendo los tiempos. Quería sugerir algo también para para la próxima sesión de agosto. Eh, Sé que le toca presentar a Juan Jaime y a Delfino, entonces tal vez si tienen algo ya escrito que nos quisieran compartir, tal vez podríamos aprovechar para también irle dando una leída y también poderles dar más retroalimentación, ¿no? Como opción si quieren, no es como que tengan que hacerlo, pero tal vez podría ser útil tanto para ustedes como para nosotros. ¿Qué les parece? Sí, claro que sí. Yo envío Vamos a en intentar. unos días. Sí, sí, si está todavía empezando la investigación, no hay problema, ¿no? También esa es la No, oportunidad. sí va avanzada, pero luego me da penita mandar cosas en borrador y están muy desalambradas. Bien, Ok. muy bien, pues creo que es todo por el día de hoy, ¿verdad? Nada más una cuestión, creo que Luis también se había mostrado interés para presentar, pero no Ok. sé cómo veamos, con tres Tiempo. presentaciones a lo mejor es mucho, no sé cómo la veamos, cómo ves, Luis. Sin problema, puedo esperar a septiembre como ustedes gusten. Sí, pues Ok, podríamos ver, todavía no tenemos nadie para septiembre, entonces podremos ver, pero si se van acumulando más ponentes, pues creo que podríamos explorar la posibilidad
hacer las sesiones un poco más largas, de 3 horas, digo, 3 horas, de 2 horas y tener tres ponentes, o sea, extenderlo Sí, una media hora más y tratar de apretarlo un poco, podemos ir viendo. Va, me sí, confirman y sin problema. perfecto. Pues Hecho. muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Un saludo. Gracias. Gracias, un gusto Todo. conocerlos a todos. Abrazo. Saludos a todos. Saludos, estén bien, saludos. Hasta luego. Chao.